Hola amigos, bienvenidos. Vamos a hacer un problema también extraído de examen de álgebra en el que nos proponen lo siguiente. Tenemos subespacios vectoriales de R3, dos subespacios, F1 y F2. Vamos a practicar sobre todo, ya os lo adelanto, con la suma directa y con subespacios incluidos o contenidos en otro. Bien, F1 es aquel, voy a sintetizar la notación, en los que, bueno, estamos en R3, con lo cual vamos a considerar que tenemos las tres componentes, x1, x2 y x3, para un vector. Entonces, el subespacio 1 es aquel en que la componente 1 más la segunda da siempre 0. Y el espacio 2 es aquel que, bueno, nos dan directamente, está generado por el vector 1, 2, 0. Para el F1, vamos a desarrollarlo un poco más, de manera general, los vectores son x1, x2, x3. Lo que pasa es que aquí tienen que cumplir que la segunda sea menos la primera. Lo sacamos de aquí. La segunda coordenada es menos la primera. Entonces tienen esta forma. Si lo queréis ver un poco más fácil, daros cuenta que esto, decidme si sí o si no, se puede poner siempre de esta manera, como suma de dos vectores que tengan esta pinta. Que a su vez, yo ahí puedo sacar, fijaros que sumándolos obtengo esto. En el primero puedo sacar el x1 fuera y me queda el 1 menos 1, 0. Y en el segundo puedo sacar el x3 fuera, con lo cual tengo el 0, 0, 1. Aquí lo que hemos hecho es, no nos lo pedían, pero bueno, si no sabíais ya lo veis, el 1 menos 1, 0 y el 0, 0, 1 serían la base, dos vectores de la base del subespacio 2, el 1, perdón. Para el 2 ya teníamos el 1, 2, 0. Bien. Bueno, entonces vamos a ir viendo. En primer lugar nos plantean que si F1 está incluido, está contenido en F2. Bien, F1, fijémonos que su dimensión es 2, lo hemos visto. La dimensión de F1 es 2. Y la F2 es 1. Tiene un único vector, dimensión 1 para F1, 2. Por lo tanto, es imposible que F1 esté incluido en F2 si tiene mayor dimensión. Podríamos decir, entre comillas, que no cabe en F2, F1, tiene mayor dimensión. Por lo tanto, la primera pregunta la descartamos. La primera posibilidad la descartamos. F1 no puede estar incluido en F2. La B nos dice, son subespacios vectoriales independientes, pero no suplementarios. Bueno, el que sean suplementarios es lo mismo que la suma sea directa. F1 más F2, suma directa. Que eso, fijémonos, coincide con la opuesta de la C. Aquí dice que no son suplementarios y ser suplementarios que la suma de los subespacios sea directa. Vamos a ver, por tanto, a ver si la suma en este caso es directa o no. Antes de nada, recordemos, la suma es directa si existe para conseguir cualquier vector, imaginémonos el W, de R3 en este caso, se puede poner como suma de un U y un V, donde ese U y ese V son vectores de F1 y F2 respectivamente. Pero esa suma tiene que ser única, es decir, que yo no puedo conseguir un vector cualquiera R3 sumando diferentes vectores de F1 y F2. Una vez que impongo un U de F1, el F2 ya es único. Esta suma es única, ¿vale? Bien, eso se puede ver también en el que la suma sea directa, más sencillo, más rápido, si la intersección de F1 con F2 es nula, conjunto vacío. Esto es equivalente. Si esta intersección es el conjunto vacío, la suma es directa o son suplementarios. ¿De acuerdo? Suma directa y suplementarios es equivalente. Bien, creo que se ve fácil que la intersección entre F1 y F2 es nula. ¿Por qué? Porque el espacio que genera F1 hemos visto que tiene la forma, vamos a ponerlo aquí de nuevo una vez más, F1 tiene la forma x1 menos x1, x3. Y F2 tiene la forma, vamos a poner por aquí alfa veces 1, 2, 0. Un subespacio y el otro subespacio. Bien, podemos ver que aquí jamás vamos a conseguir que la segunda componente sea menos la primera. Fijémonos, aquí la primera componente es alfa y la segunda 2 alfa. Por lo tanto, es fácil ver que alfa es distinto de menos 2 alfa, porque 1 es distinto de menos 2. Por lo tanto, efectivamente, la intersección es vacío. Por lo tanto, concluimos que la B no puede ser, porque sí son suplementarios, porque hay suma directa. Y la D, ¿por qué no podía ser? El 2 puede estar incluido en el 1. Bueno, fijémonos, el 2 tiene menor dimensión, pero es que no podemos conseguir, el 2 no está incluido en el 1, porque para estar incluido en el 1 debería cumplir que la primera componente más la segunda sea 0, y la primera componente más la segunda da 3. Por lo tanto, la D tampoco podía ser.
Así pues, en este caso hay suma directa, hemos ilustrado qué es la suma directa y sobre todo, qué es lo que hay que recordar, que es esto de aquí, es que para que haya suma directa la intersección tiene que ser el conjunto nulo.